Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. I'm going to ask you a series of questions, and there are no right or wrong answers. So when you think about the future, how do you imagine it'll be? Like, what will nature be like? How will your city change? Will families be the same? Te voy a hacer una serie de preguntas, no se trata de decir si es falso o verdadero, simplemente quiero que me cuentes acerca de lo que piensas de tu ciudad, de la naturaleza, qué te asusta, qué te enoja. Esos sonidos en su idioma original pertenecen a uno de los estrenos recientes en las salas de cine, una producción de drama en blanco y negro de 1 hora 49 minutos de duración, y de 2021 estábamos aquí en De Película de Caracol Radio en mora de hablar de este largometraje de los Estados Unidos que tiene la presencia de uno de los hombres más influyentes en el campo de la actuación, Joaquín Phoenix, con una película que habla acerca de esos niños genios y también de un hombre trastornado y con problemas al interior de su familia. De 2021, Come On, Come On. And they always got to be the boss of everything. And I think that some adults have that mindset where I'm right and you're wrong. When you think about the future, how do you imagine it'll be? I imagine and hope it'll be good. Cuando piensas en el futuro, ¿qué es lo que esperas? Y lo que dice el niño es: espero que sea bueno, que sea un futuro acertado. Y hablando de esta producción Come On, Come On, tenemos que hablar de su realizador Mike Mills, un hombre que nació en 1966 en Berkeley, California. Él se graduó en Cooper Union en 1989, trabaja como cineasta, diseñador gráfico y artista. Como realizador ha realizado varios videos musicales, también comerciales, cortometrajes, documentales y el largometraje Tom Sawyer del año 2005, y también un cortometraje que escribió y que estuvo nominado en los premios Oscar de la Academia. Pero sin lugar a dudas, su mejor trabajo hasta el momento, el más reconocido, fue Beginners, esa producción del año 2010 donde en el reparto aparecían actores muy reconocidos como el gran maestro Christopher Plummer, también el Renton de Trainspotting, el señor Ewan McGregor, y la preciosa Melanie Laurent en esa película donde hablaba de un joven impactado por 2 anuncios, uno que su padre tiene cáncer y otro que ha terminado con su novia. Y ya volviendo a la película Come On, Come On de Mike Mills, el gran personaje, hablábamos de él, Joaquín Phoenix, que nació como Joaquín Rafael en San Juan, Puerto Rico, hijo de Arlene y de John, y él es el hijo medio de una camada de 5 hermanos. Sus padres de los Estados Unidos servían entonces como misioneros de Hijos de Dios y su madre era de una familia judía de Nueva York. Él nació el 28 de octubre de 1974 en San Juan, Puerto Rico, y ha estado presente en varios largometrajes. Ya se ganó el premio Oscar de la Academia por su interpretación del Guasón o del Joker en la extraordinaria película de hace un par de años, y lo vimos en Gladiator como ese villanazo como cómodo. También hizo un biopic muy bien logrado, el de Johnny Cash en la película Walk the Line, eso fue en el año 2005. También hizo otro extraordinario papel en la película The Master, donde era Freddie Quell, en el año 2012, que hablaba del mundo de la cienciología. Y también él en solitario se cargó todo el peso dramático de una producción que resulta siendo muy interesante, Hair, del año 2013. Hey. Hi. Hi. That's nice that you called. I don't know if I was going to call or if you would, if no one would. Y ahí precisamente está la voz de Joaquín Phoenix hablando con el otro personaje de esta historia, una actriz que ha tenido poca presencia tanto en la televisión como en el cine. Este apenas se convierte en su debut. Había estado en un documental por allá en el año 2017, pero aquí aparece en su debut como actriz. Se trata de Molly Webster, que interpreta a Roxanne.
Y el otro gran personaje de esta historia es Woody Norman, un joven actor inglés. Ha encantado a muchos fanáticos por su ternura, por su presencia. Es reconocido por aparecer en proyectos como Catástrofe y también Troy Fall of City. Apenas tiene 11 años de edad, pero dice que su edad le permite para decir abierta y con toda la convicción que su trabajo como actor definitivamente es lo mejor que ha podido escoger y que él visualiza un futuro brillante dentro del entretenimiento. Detroit. I've been interviewing kids. So that was cool. Y también en el reparto aparece el actor Scott McNairy. A principios de la década de 2000, este hombre rápidamente se especializó en representaciones de jóvenes individualistas, un poco trastornados con ese pensamiento rebelde, y comenzó entre principios y mediados de la década de 2000 con pequeños papeles en películas como Wonderland del año 2003 y también Art School Confidential del año 2006. Él nació un 11 de noviembre de 1977 en el estado de la Estrella Solitaria en Dallas, Texas, en los Estados Unidos. He's older and he's funny and he's a whole little person. And Paul moved to Oakland. Y ya pasando a la historia de Come On, Come On, de Mike Mills, que tiene 108 minutos de duración, aquí aparece el personaje central, el de Joaquin Phoenix, que se llama Johnny. Él es un periodista radiofónico, un hombre que tiene como instrumento de trabajo una grabadora con su cable y su micrófono que utiliza para hacer una investigación y que le significa a él recorrer de costa a costa la Unión Americana entrevistando niños que están por encima de la media, niños que se han catalogado como superdotados y que en diferentes áreas han demostrado toda su experticia, todo su talento, y allí es donde aparece Johnny con micrófono en mano y empieza a hacerle ese tipo de preguntas que escuchábamos al principio de qué opinan del futuro, que no se trata de dar respuestas correctas, sino lo que hace es prácticamente en un ambiente de camaradería Johnny hablar con ellos y esperar que ellos abran sus mentes y sus corazones y se expresen de la forma más honesta y más cercana. Y en el escenario de este hombre aparece Roxanne, una mujer con la cual sostiene una relación un poco difícil. Tienen un pasado ellos dos que no fue muy bueno y las cosas del presente pues aún no terminan de encajar porque precisamente ese pasado fue bien fuerte. Y en el escenario de estos dos personajes aparece Jesse, el rol a cargo de Woody Norman, un niño problemático, difícil, cansón, por no decir más, que tiene problemas también de comportamiento, que se ha sentido un poco absorto del mundo, tiene tendencias a crear crisis y a crear situaciones donde si no tiene la atención necesaria, pues reacciona de manera violenta. Ha estado bajo el cuidado de otras personas, pero en un punto de la historia y para aquella película termina siendo cuidado por Johnny. Johnny tiene que desplazarse, tiene que hacer esa gira por diferentes lugares de los Estados Unidos y ve con buenos ojos que este niño lo acompañe. Y aunque él no ha tenido una experiencia cercana como padre y su personalidad también es bastante fuerte y no encajaría muy bien, serían como el agua y el aceite con ese pequeño niño, finalmente ellos van a iniciar ese viaje. All my homework stuff. Cool. Mom says you're gonna sleep up here tonight in her extra big cozy bed, the best bed in the house. So there are these big. Y allí empieza a desarrollarse la historia. Ahí toma su tono de road movie o película de carretera. Jesse y Johnny empiezan a redescubrir América, se desplazan por diferentes ciudades y empiezan a entrevistar a esos niños. Y aunque en un principio Jesse prácticamente está cerrado, está completamente involucrado en su propio mundo y no le permite a Johnny cualquier tipo de cercanía, la única manera, y esto lo muestra la película en algún punto donde él cruza algún tipo de palabra con Johnny, con el rol a cargo de Joaquin Phoenix, es cuando está Roxanne, su madre, por medio. De resto él lo ve como un extraño, no le da su confianza y esto va a ser un inconveniente a lo largo del viaje. Y cuando estén ya a millas de distancia, allí van a explotar los dos caracteres, tanto el de Jesse, que es un niño malcriado, es un niño difícil, sí, es un niño talentoso, pero tiene esos problemas de comportamiento, y la paciencia de Johnny, pese a que lo intenta, a que da
más de sí, va a llegar a un punto también de no aguantar más y de explotar. Y entre los dos se van a ver involucrados en diferentes situaciones y él va a tratar de sacar esa vaina de padre que nunca tuvo y este niño va a tratar de abrirse como nunca lo había hecho. That's so much fun. Yeah. Y una de las cosas que demuestra el talento de este niño de apenas 11 años, Woody Norman, es que él aquí habla como si fuera un niño norteamericano, pero en realidad él es británico, por lo que todo el tiempo hizo un acento de americano y lo consiguió a la perfección. Y esto para un actor ya con recorrido resulta algo normal, pero para un niño apenas de 11 años demuestra todo su talento. Los textos destacados incluyen una guía práctica para reparar la relación padre-hijo de Andrea Nair, una lista completa de lo que permite el camarógrafo de Kirsten Johnson, La familia de osos bipolares, cuando un padre tiene un trastorno bipolar, de Angela Ann Holloway, Madres, un ensayo sobre el amor y la crueldad, de Jacqueline Rose, y también El mago de Oz, de Fran Baum. Varios de esos textos fueron utilizados por Mike Mills, no solo para construir la historia, sino también para que sus personajes tuvieran algún tipo de cercanía con estos textos y pudieran así lograr o transmitir el mensaje que quería su director. All the kids snore. Of course you can. Actually, my son's not here tonight, so... Y aquí es donde uno empieza ya a mirar el factor, el punto de partida de donde esta película empezó a tener todos los problemas. Y es que su director, Mike Mills, estaba terminando el guión. Él tenía dificultades para decidir el tono de la película. Y entonces en una entrevista contó que le preguntó a su hijo si debería ser divertida o no. A lo que el pequeño contestó, que apenas teniendo 7 años de edad, que debería ser gracioso cuando pudiera. Ser gracioso cuando puedas, fueron las palabras exactas del niño. Entonces aquí uno empieza a mirar esas dudas que tenía en un principio el propio director Mike Mills para presentarnos su película y para ver qué era lo que nos quería contar. Y uno cuando ve el tráiler de la película Come On, Come On y ve el sello de su distribuidora A24, uno tiene las mejores esperanzas, tiene grandes expectativas porque es una distribuidora que se ha especializado en presentar muy buenas películas dentro del cine alternativo. O sea, esto le suma a uno que Mike Mills es un hombre con una trayectoria interesante, las cosas pueden ir mejorando, y si a esto se le suma que está la figura nada menos y nada más que de uno de los grandes actores de nuestro tiempo, el señor Joaquín Phoenix, pues podría esperarse un gran largometraje, y además que sea en blanco y negro para cierto tipo de público, a eso termina llamando la atención. Pero todo se trata de un simple espejismo, de una película pretenciosa, de un largometraje que de razón pasó más con pena que con gloria, y muchas personas pensaban, pero como una película con Joaquín Phoenix, que está en la cresta de la ola después de lo que hizo con el Joker, puede pasar tan desapercibida. Por eso mismo, porque es una película pretenciosa que por posar de profunda y trascendental se rueda en blanco y negro, un blanco y negro que en ningún momento para nada le aporta, y por el contrario no se explica por qué su director decidió rodarla en blanco y negro. Se quería hacer la manera de que el personaje estuviera contando sus memorias, o si quería plasmar una época pasada en la Unión Americana, y ni eso, por ese lado no funciona. También se le suma que los dos personajes hasta cierto punto ya resultan siendo irritantes, y por más que uno como público quiera seguirle la corriente a esta historia, uno ve a Joaquín Phoenix y lo ve en uno de sus papeles más endebles, más débiles, de un hombre que finalmente lo único que espera es que se le colme la paciencia. Y aquí viene ese actor de 11 años que si el guión estaba así, pues la culpa no es de él, sino del propio realizador, y es que es un niño malcriado al que durante todo el metraje el personaje de Joaquín Phoenix tiene que aguantarle las pataletas, y de ahí en adelante es eso, un hombre con un niño que no se lo soporta a nadie, y él es el que tiene que lidiar con él todo el tiempo. Pero de resto, si uno ya se adentra en los diálogos, dice, bueno, vamos a ver si de pronto es que la película quiere o transmite un mensaje interesante y no tiene un diálogo así profundo que uno pueda analizar o reflexionar al respecto. Y ese decorado que tiene de fondo de los niños hablando de su situación y de cómo visualizan el futuro, o hablando de temas también profundos y trascendentales, se queda en eso, en un simple decorado, como para tratar de hacer la película un poco más amena
o más reflexiva, y ni siquiera eso logra. Así que este tipo de producciones son para engañar a ingenuos, para que caigan incautos que se dejan deslumbrar porque aparece un director con cierto renombre y que aparece una estrella del séptimo arte como Joaquín Phoenix en una película que para ese mundillo del cine alternativo, al ser rodada en blanco y negro, pues puede también funcionar, pero de verdad se los digo, es aburrimiento de principio a fin, y hay que tener mucha valentía para enfrentar una película de estas y no aburrirse y no detestarla. Así que uno de los estrenos de la semana, otra que sumamos a la lista dentro de las peores producciones que nos presenta este 2022, se trata de la película Come On, Come On. En De Película, el estreno. Воды нет. Ну, я сейчас наберу тебе. Меня уже не пшикает. Пшикает? Нет, пшикай, не забудь. Хорошо, сейчас. Давай, я подойду. Давай. Оля, давай. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y seguimos hablando de las novedades en el streaming, en las plataformas, como también este tipo de largometrajes presentes en las salas de cine. Y aquí, mientras estamos al interior de un gimnasio donde están practicando en las barras asimétricas una serie de gimnastas del equipo ucraniano, hablamos de otro de esos estrenos de la semana. Una coproducción entre Francia, Suiza, Ucrania del año 2021 y de 1 hora 25 minutos de duración, que navega los terrenos del drama, el deporte y la política. Su título es simplemente Olga. Дальше Игорь. На Евро с Игорем ты всех порвешь. У тебя получится, Оля. Y allí el entrenador le estaba diciendo al personaje central, a Olga, que tenía que perfeccionar un movimiento que se llama el Jagger y que esto le podría dar grandes dividendos en las competencias europeas. Una película que se mete de lleno en el mundo de esas famosas barras asimétricas. Y la producción, Olga, tiene en la dirección a Eli Grab, que con este film hace su incursión dentro de la realización con su ópera prima. En el pasado había hecho, en el 2014, un corto documental llamado Repetition. Y esta película tiene una gran particularidad, y es que Anastasia Budiashikna, Sabrina Rubtsova, Katerina Barloglio y Tia Broglie, que hacen parte del elenco de esta producción, Olga, son gimnastas de alto nivel en la vida real. 5 раз уже. Работа. Может, вместо соревнования приеду, тебе помогу с работой? Y una de ellas precisamente es Anastasia Budiashikna, que nació en el año 2001 y que hace parte del equipo de gimnasia artística femenina de Ucrania. Ella nació en la región de Lugansk. Y la otra mujer, que aquí viene interpretando un papel como de la gran rival a vencer por parte de Olga, es una mujer llamada Katerina Barloglio. Es una gimnasta artística de Suiza. Ella ya está retirada, compitió en 3 campeonatos de Europa y 4 campeonatos del mundo. Nacido el 25 de agosto de 1996, tiene 25 años de edad, nació en La Vertetzo, Suiza, y para esta película decidió ponerse nuevamente el uniforme de gimnasta. Ну, ты могла хотя бы раз в жизни сделать вид, что тебе интересно то, о чем я говорю. Ты уже в 100-й раз повторяешь. Y ya pasando a la historia que nos presenta Olga, esta producción, aquí viene una de las escenas importantes donde esta niña tiene un accidente automovilístico cuando iba hablando con su madre y cuando discutían esos asuntos que suelen presentarse al interior de las familias, donde las madres y las hijas tienen diferentes puntos de vista. Pero realmente el gran telón de fondo de esta historia, además de la gimnasia, tiene que ver con un evento del cual se ha hablado por mucho tiempo en los recientes días debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. Se trata del famoso Euromaidán, o la Revolución de la Dignidad,
que fue el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios que se presentaron entre diferentes bandos nacionalistas en Ucrania y que terminaron con el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych, un hombre que era prorruso, que hacía parte del Partido de las Regiones y que comenzó en una noche en Kiev, la noche del 21 de noviembre del año 2013, ya que la víspera el gobierno de Ucrania había suspendido la firma del acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Y por qué el Euromaidán tiene que ver tanto en la historia de Olga y por qué viene muy bien visualizar esta cinta en estos tiempos? Porque se narra parte de lo que significó ese movimiento político y de revolución en Ucrania a través de los ojos de la gran protagonista, Olga, el rol a cargo de Anastasia Budyakshina, una mujer que al principio está en su edad adolescente, está entregada a los estudios. La acción empieza a desarrollarse en Ucrania en el año 2013, cuando ella está tratando de escoger su camino, aunque no se lleva muy bien con su madre y hace falta una figura paterna. Ella está dedicada a sus estudios, especialmente a la gimnasia. Allí trata de ser la mejor, le dedica grandes jornadas a perfeccionar su técnica. Su aparato favorito dentro de la rutina de gimnasia son las barras asimétricas y ella hace lo posible para mejorar. Allí empieza a recibir los consejos del entrenador y después de ese accidente que escuchábamos ahí de fondo, infortunadamente para Anastasia Budyakshina, en su rol de Olga, empieza a verse casi que obligada a abandonar su patria porque la situación política se está complicando. Su madre podría tildarse de una mujer activista que está involucrada en un alto nivel en las protestas y que en un punto de la historia, como ustedes van a poder visualizar, ella va a sufrir graves consecuencias precisamente por sus ideas políticas. Y en ese punto Olga recibe una oferta que parece muy tentadora y es irse, abandonar Ucrania y competir para el equipo suizo de gimnasia. Allí ella va a tener esa dualidad de ver cómo su vida se arregla, se soluciona de un momento para otro. Va a escapar de un sitio donde las cosas no eran o no estaban dadas de la mejor forma, donde continuamente discutía con su madre, donde vivía en una situación un poco llena de apuros económicos, para llegar a un lugar soñado donde prácticamente la consienten, le dan los mejores uniformes, los mejores gimnasios, también le van a permitir seguir estudiando, mejorar en otros ámbitos y simplemente tiene que representar a otro país, a Suiza. Pero cuando ella esté vistiendo ese uniforme rojo del equipo de gimnasia de Suiza y cuando empiece a darse cuenta a través de las noticias, de su teléfono móvil y de las llamadas desesperadas de su propia madre, ella va a entender qué tan difícil es dejar atrás su pasado, su patria, en los momentos en que más la necesita y donde ella está vistiendo los colores de otro país. Y aparecerá otro personaje, otra gimnasta que sí se quedó en Ucrania, que sí está representando al equipo de ese país y que va a utilizar ese escenario para alzar esa voz que tanto necesitan y mostrarle al mundo de lo que realmente está sucediendo en esa nación, en Ucrania. Саша, привет. А я уже в новом зальчике. Короче, позанимаюсь. Такой прикольный зал. Я тебе сейчас покажу. Офигеете, не то шо там, блин, в вашем Киеве дебильном. Все это такое бревно. Y ahí lo que está diciendo el personaje de Olga es que ella ya ha llegado a Suiza y que empieza a mirar las grandes diferencias, que no es un basurero el gimnasio donde tiene que entrenar como solía suceder en Ucrania, sino que aquí tiene todas las facilidades, aunque también lo que va a mostrar la película es que ella, al ser extranjera en un país que apenas la acoge, la situación para ella no va a ser tan fácil porque va a recibir la resistencia por parte de otras gimnastas que no la van a ver con buenos ojos, como Steffi, el rol a cargo de la preciosa Caterina Barloglio. Y esta producción, Olga, fue seleccionada en el Festival de Cine de Cannes en la Semana de la Crítica. Su presentación oficial fue para Suiza en la competencia internacional de largometrajes para esta edición que acaba de pasar de los premios Oscar de la Academia, en su edición número 94. También, hablando de premios, ganó el premio del jurado joven y el premio del público en el Festival Paysages de cineastas en Francia, y también ganó el premio del público en visitantes nocturnos en Valbonne, otra ciudad de Francia. Ça va? C'était pas mal? Non.
Moi, c'est je t'ai fait. Y esta producción que tuvo que suspender su rodaje, que había comenzado en diciembre de 2019, tuvo que interrumpirse en marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID para reanudarse después en otras locaciones en Stuttgart en agosto del año 2020. Y con esta producción, Olga, la película del año 2021, que tiene coproducción, incluido a el país de Ucrania, pues tenemos una película que hace muy bien su trabajo porque involucra de manera realista el mundo de la gimnasia artística, donde se toma el trabajo el realizador de incluir a 4 gimnastas que saben de lo que se está hablando, que hacen parte del alto nivel que implican este tipo de competencias en la vida real, y por eso cada uno de sus personajes son tan realistas y tan creíbles. A esto se le suma esa muy buena puesta en escena de cómo se mete el público al interior de una disciplina tan exigente como es la gimnasia artística, y cómo muchas veces estas mujeres tienen que sacrificar una y mil cosas para lograr la excelencia. Y ese gran telón de fondo funciona de manera perfecta porque no se necesita ser muy visual, muy explícito para hablar de una situación como la que se vivió en el Euromaidán y cómo afectó no solo a las personas que en ese momento estaban en Ucrania, sino también a ese tipo de personajes que les tocó salir refugiados o estar en otros países, pero dejar a los suyos allá a la distancia, y también cómo muy acertadamente se toma una posición política respecto a esta película, y cómo una gimnasta que pareciera que tiene su vida casi que resuelta termina sintiendo ese dolor de patria y termina tomando una difícil decisión entre tener una vida holgada, tranquila, representando a otra nación, o acudir al llamado de su patria que tanto la necesita. Así que una muy buena película que tiene varias visiones, varios puntos de vista, incluyendo el deporte, la política, el drama, la disciplina, todo esto y mucho más. Ustedes lo encuentran apenas en 1 hora 25 minutos de duración en la muy bien lograda película Olga del año 2021. Oui, et toi? De Satigny, à côté de Méran, tu connais pas, non? Normal qu'elle connaisse pas. Elle peut pas connaître. Disfrutan de película el tráiler. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 8 de mayo del año 2022, y llegamos a nuestra sección de El Tráiler de la Semana, y les queremos presentar uno en el español latino de una producción animada por computador que verá la luz en las salas de cine el próximo jueves 28 de julio de este año. Se trata de la película DC League of Super Pets, o como se va a presentar para el público de habla hispana, DC Liga de Super Mascotas. Y aquí la historia tiene que ver cuando esa Liga de la Justicia es capturada por Lex Luthor, y el único capaz de liderar el equipo de rescate es el perro de Superman llamado Krypto, con otro tipo de mascotas que terminan recibiendo una serie de superpoderes. En la dirección de esta producción aparecen Jared Stern y Sam Levine, y en 120 minutos de duración nos introducen al mundo de las super mascotas con esta película DC Liga de Super Mascotas, estreno jueves 28 de julio de 2022, y aquí en De Película los dejamos con su tráiler en el español latino. Despierta, amiguito, hora de salir a caminar. Quizá debería dejarlo dormir. Bueno. Me levanté. Va bien, Krypto. Vamos a caminar. Yo tengo un dueño y es Superman. Déjame planchar eso. Deberían llamarme Iron Man. No, mi perro es el mejor, pero no se lleva del todo bien con otros animales. ¿Qué hay de nuevo contigo? ¿Perro totalmente normal? El otro día mordí al tipo de FedEx. ¿Para quién trabajaba el General Zod, la Legión de la Muerte? Para FedEx. Por supuesto, la Federación de los Ex. No son de confiar. ¿Por qué mi dueño está tardando tanto? Vaya, vaya, vaya. Pero si es la Liga de la Justicia. ¡Superman! ¿Qué sucede?
Eres súper fuerte. Como que debería estar más muerto, ¿no creen? Mi mejor amigo está en peligro. Tienen que ayudarme. Somos un montón de mascotas rescatadas, pero somos más fuertes de lo que piensas. ¡Eloy poderoso! ¡No vi nada! ¡Caparazón con ruedas! ¿Dónde rayos estoy? ¡Indextruterro! Genial. Soy el único que no tiene ningún super. Cuando uno tiene un gran poder, viene acompañado de una gran responsabilidad. ¿Perdón? ¿Estabas diciendo algo? Oye, ¿cómo cuánto bebiste? 2 inodoros y un bidet. El bidet también es una locura. Ni sabía que existía, pero es como un bebedero para perros. Ay. A un lado, gatito. Ace, despliega el escudo, canino. ¿Qué es el escudo? ¡Esquiven! ¡Excelente escudo! Se veía increíblemente doloroso. Uy, ¿alguien quiere intercambiar poderes? En De Película, el estreno. We need to report. Yes. How long until the tide comes back in? 6 hours and 45 minutes. Okay, we'll use that time to gather data. I want to report results by then. Let's gear up. I'm gonna do the first recon on my own. ¿En cuánto tiempo llega la próxima marea? Aproximadamente en 6 horas 45 minutos. Está bien, yo haré el primer reporte. Dicen un par de los personajes de una de las películas que se encuentra actualmente en las salas de cine, y seguimos aquí en De Película de Caracol Radio hablando tanto de esas novedades en los teatros como de esos largometrajes que son novedad en las plataformas en el streaming. Y estos sonidos que nos acompañan de fondo pertenecen a una coproducción entre Alemania y Suiza del año 2021 y de 1 hora 44 minutos de duración, que navega tímidamente los terrenos del sci-fi, de la ciencia ficción, los mundos post-apocalípticos, la devastación, la aventura y la acción. Su título original es The Colony y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Éxodo, la última marea. What's it like out there? Still flat. We should go into detail. What you got? Have you seen this? ¿Cómo está eso allá afuera? Hasta el momento se mantiene plano, seco, pero podría cambiar en cualquier momento. Siguen hablando este par de personajes en la película The Colony, o presentada para el público en nuestro país como Éxodo, la última marea. Un largometraje que tiene en la dirección a un hombre nacido en Basilea, Suiza, en 1982, Tim Feldbun, que además es director de fotografía y guionista. En el pasado hizo el largometraje Hell o Infierno del año 2011, y también algunos cortometrajes como Parpadeo y No es mi boda. Y la gran protagonista de esta historia, una mujer que nació en París, Francia, de padre austriaco y madre egipcia, de ahí esas facciones tan únicas, tan perfectas, tan exóticas. Cuando aún estaba en la escuela secundaria, decidió estudiar actuación, baile y canto en la reconocida escuela de teatro Cours Florence. El primer papel importante de nuestra gran protagonista fue en 2008 en París 36 o Faubourg 36, que fue dirigida por Christophe Barratier. Les hablo de una parisina nacida un 8 de mayo de 1989 en Francia, de 1,70 m de estatura. Qué mujer tan divina, Nora Arneseder. Ella también participó en Safe House, esa producción con Ryan Reynolds y Denzel Washington en el campo de la acción, y en El ladrón de palabras, el largometraje del año 2012. Y complementan el reparto de esta producción Éxodo, la última marea, o The Colony, un actor nacido un 24 de junio de 1961 en Edinburgh, en Escocia. Fue educado en la academia de esa misma ciudad de Edimburgo, una escuela independiente para niños. En ese tiempo era solo para niños, ahora es mixta, en la Universidad de Aberdeen. Se graduó de la Real Academia de Arte Dramático, donde fue ganador de la medalla de oro Bancroft.
Se trata de un hombre nacido en Edinburgh, en Escocia, en el Reino Unido, un 24 de junio de 1961, el gran Ian Glenn, un hombre que además también es guionista, que ha participado en una serie de largometrajes, incluyendo Lara Croft Tomb Raider, la versión del año 2001, también en varias entregas de Resident Evil, incluyendo la de 2007 y 2016, donde era el Dr. Isaacs, un doctor terrorífico, bastante excéntrico. Estuvo en Kingdom of Heaven, la película de 2005, donde fue Ricardo Corazón de León, pero sin lugar a equívocos, su papel más importante y el que le dio fama orbital fue el del famoso Jorah Mormont, ese súbdito abnegado de la princesa de los dragones, de la madre de los primeros hombres, de la descendiente de los Targaryen, el papel de Emilia Clarke en la serie Juego de Tronos. Se trata de precisamente Ian Glenn. Copy. I lost visibility. You better come back to base. Perdí visibilidad, será mejor que vuelvas a la base, voy a disparar una bengala, dice ese personaje que sostiene esa conversación, y es el actor Sub Dirisu, un hombre que hablamos de él hace poco aquí en De Película de Caracol Radio por su participación en esa desastrosa producción Silent Night del año 2021, y también estuvo en un pequeño papel en Snow White and the Huntsman, la versión atípica pero muy bien lograda del clásico cuento de Blancanieves en el año 2016. Y también complementa este reparto una danesa, Sara Sofie Bousnina. Ella nació en Svendborg, Dinamarca, un 28 de diciembre de 1990 y estuvo presente en la serie de History Channel Nightfall en las temporadas de 2017 a 2018. That was quick. What was? You. But I'm still 2 clicks away. Esto fue rápido, pero aún estamos a 2 millas de distancia, dice de nuevo uno de los personajes de esta historia, que en esas letras blancas que salen en un fondo negro en los primeros minutos del largometraje citan de lo que va la historia. Algo terrorífico, y hablan de cambio climático, pandemias, guerra. Cuando la Tierra se volvió inhabitable, la élite gobernante escapó para asentarse en Kepler 209. 2 generaciones después se inició el proyecto Ulises para averiguar si es posible un retorno. La primera misión de regreso a la Tierra se perdió poco después de aterrizaje, y este es el Ulises 2. Y así empieza la historia, donde aparece el personaje central, el de Nora Arnestead Blake, una mujer que precisamente hace parte de esa segunda misión de Ulises, que trata de averiguar qué fue lo que le pasó a ese primer equipamiento, donde trataban de averiguar si ya era posible regresar a la Tierra después de ese Kepler 209, que ese planeta alejado varios años luz de la Tierra fuera el hogar de esa raza que había escapado por una Tierra devastada. Y allí aparece el otro personaje de esta historia, Gibson, que es interpretado por Ian Glenn, un hombre que sí, ya está en esa tierra, pero una tierra que es completamente diferente a lo que se conocía anteriormente antes de ese éxodo, y es que prácticamente está cubierta por el agua, muy al estilo de Waterworld o Mundo Acuático, aunque aquí la gran diferencia se asemeja mucho a uno de los planetas visitados por esa misión en la cinta Interstellar de Christopher Nolan, donde el panorama lucía tranquilo, donde apenas había una capa muy fina de agua y donde las personas podían caminar y a lo sumo se podían mojar sus pies, pero de un momento a otro crecen mareas y olas gigantescas y la tierra es cubierta de agua, y allí, en medio de ese escenario caótico, sobreviven los nuevos habitantes de la tierra, que en algunos apartes de la historia tienen que vivir, insisto, prácticamente como Waterworld o Mundo Acuático, donde sobreviven en balsas, donde las comodidades son mínimas y donde, muy al estilo de épocas arcaicas, aparecen ellos simplemente con el fuego, sin ningún tipo de electricidad y mucho menos de tecnología. Pero allí empieza a construirse esta historia, y es que Blake va a tratar de buscar descubrir qué fue lo que le pasó a su padre, que fue un científico muy reputado en su tiempo y que era la única persona capaz de revertir esa situación y de tratar de que la Tierra fuera habitable nuevamente. El rol es interpretado por el actor Sebastian Roche, pero en el camino de Blake se van a atravesar varios personajes que van a actuar como los villanos de turno, y donde Gibson prácticamente se erige como si fuera una especie de lord, de emperador, de deidad, de hombre que está a prueba de todo
y que tiene prácticamente en la esclavitud a esos nuevos habitantes y donde él, para tenerlos sometidos, les provee agua y comida, pero también los tiene bajo su yugo, y allí Blake va a llegar como una fuerte amenaza y se dará cuenta cuál fue el verdadero destino de su padre. Keep pressure on it. Bueno, y con esta coproducción entre Alemania y Suiza, The Colony, o titulada para el público en habla hispana como Éxodo, la última marea, tenemos una película que prácticamente toma un tema ya recurrente y, por no decir trillado, de la humanidad buscando un nuevo lugar para vivir después de una devastación, y aquí también vuelven con el tema trillado de que se debe a pandemias, a cambios climáticos, a cambios de temperatura, y para irnos muy lejos pues encontramos largometrajes como Interstellar, como Oblivion, como Elysium, que ya han tocado ese tema y lo hacen de una forma más creíble. Resulta siendo un poco odioso decirlo, pero no es del tipo de películas modelo Hollywood, donde por lo menos la dirección artística sí muestra un escenario creíble, ¿no? Aquí lo que vemos es prácticamente un trabajo minimalista que apela a escenarios poco decorados, donde prácticamente vemos una tierra devastada, pero no se muestra más allá de unos pocos ángulos y de unas pocas tomas, pero en realidad todos estos problemas los subsanan con planos cerrados, con mucha neblina, con mucha agua y con barcos encallados que sirven como el escenario para construir supuestamente o para reflejar o retratar una sociedad devastada y unos habitantes de un lugar que ha pasado por una serie de desastres, de catástrofes. Y si nos vamos al guión, lo que vemos es prácticamente una historia que muestra no tanto los efectos de una devastación, sino simplemente una hija buscando a su padre, y su padre que fue víctima de una celada y que fue engañado por un hombre que, al igual que el mismo Coronel Kurtz de la película Apocalipsis Now, se cree el dueño del mundo y se cree prácticamente una deidad. Ni siquiera la presencia de la preciosa Nora Arnesteder salva esta producción, porque ella también no puede hacer mucho con este guión tan flojo que está lleno de silencios que no producen nada y de una supuesta carrera contra el tiempo por parte de la gran protagonista, que no termina de convencer en realidad qué es lo que está buscando, si una revolución, si una rebelión, si cambiar el futuro de la humanidad o tanto tipo de cosas, que es como ese tipo de casos donde una película empieza a plantear varios asuntos pero no termina por concretarlos, y así finalmente cuando termina el largometraje uno dice: ¿qué nos quiso decir su guionista y director Tim Feldbaum? Así que bien floja, uno de los estrenos de la semana, presente en las salas de cine, largometraje europeo, coproducción entre Alemania y Suiza, Éxodo, la última marea. Su título original es The Colony y dura 1 hora 44 minutos. Oh, community. I saw babies. Babies stuck. We have to Kepler now. They destroyed the pod. En De Película, el estreno. Deaths continue to escalate, with the toll nearly tripling since just last week. The still unnamed and highly contagious airborne virus within days will surpass the total death rate of the H1N1 virus that swept our nation merely a decade ago, with the victim sum now passing 6,000 and the mortality rate rising with each passing day. Healthcare professionals estimate. Este virus es altamente contagioso, se transmite en el aire, ha resultado más letal que cualquiera conocido y hasta el momento ha conseguido acabar con la vida de 6,000 personas. Es lo que dice parte del audio en su idioma original de otro de esos estrenos de la semana que está disponible en las salas de cine. Una producción que navega los terrenos del terror, el misterio, el suspenso y que habla de pandemias y de mundos alternos. Un largometraje de Canadá, producido en 2020 de 1 hora 20 minutos de duración, que hasta ahora en este 2022 ve la luz en las salas de cine de nuestro país y que se titula simplemente como Contagio Cero. I'm really sorry again about what happened.
My husband's attitude can get the better of him when he's driving. No. That's not my fault. I'm sure your husband is a fine person. Y aquí, mientras este par de mujeres se disculpan al interior de un ascensor, hablamos de la película Hall o Contagio Cero, un largometraje de 2020 que tiene en la dirección a Francesco Giannini, un hombre que además es productor y director, actor convertido en realizador, que siempre tuvo en su corazón un puesto en la narración de historias, ya sea creando parodias cortas como su hermano en un sótano cuando eran niños, o pasando 20 años actuando en películas como los X-Men, Days of Future Past o 300 para pagar, su único y verdadero amor que siempre ha sido el cine. Además de esto, en el pasado Francesco Giannini participó en la película La Bengala como productor del año 2016 y lo acompaña una sensual mujer, Carolina Barzak, una actriz y productora polaco-canadiense. Ella nació en Alemania después de que su familia huyó de la ley marcial en Polonia y luego terminó en Toronto, Canadá. Obtuvo una licenciatura de ciencias en la universidad de esa ciudad y luego estudió en la Universidad Lyon en Francia. En 2012 decidió que su camino era la actuación, estudió técnicas en actuación y la hemos visto en varios largometrajes, muy taquilleros algunos, como Moonfall, como X-Men, Apocalipsis, la película del año 2016, y también Painkiller de este 2022. Y aparece un hombre cuyo rostro resulta siendo muy reconocido, y es que al fin y al cabo ha participado en más de 200 trabajos en el teatro, el cine y la televisión. Julian Richins nació en Oxford, Inglaterra, se ha convertido en esa figura familiar para el público canadiense del cine y la televisión. Después de formarse en arte dramático en la Universidad de Exeter y realizar una gira por América del Norte con una producción teatral británica, el señor Richins se mudó a Toronto, Canadá, y desde allí empezó a construir esa historia después de haber participado en largometrajes como Urban Legend, como Superman, el hombre de acero, la película del año 2013. Él nació un 8 de septiembre de 1955 en Hampstead, Londres, en Inglaterra. Naomi. Oh, Naomi. Yes. Okay, great. It was nice talking to you. Y la otra mujer que habla ahí, o por lo menos su personaje en el doblaje, es Yumiko Shaku, nacida un 12 de junio de 1978 en Kyoto, Japón. Ella fue elegida Miss Campus por una revista japonesa cuando aún estaba en la universidad. Comenzó su carrera como modelo de moda y se dio a conocer en el cine a través de su papel en una película del Japón llamada Godzilla o Gojira Against el Mega Godzilla o contra el Mega Gojira. Había ganado un concurso de baile y también era una persona influyente en el campo de los videojuegos. Participó también en el largometraje Cielo Alto del año 2002. Language, mommy. Sorry, B. No. Y ya pasando a la historia de Hall o Contagio Cero, el largometraje de terror y suspenso psicológico, aquí aparecen varios personajes. El primero de ellos, Naomi, el rol a cargo de Yumiko Shaku, que en el principio de la historia es una mujer que pareciera estar en dos realidades, en dos mundos alternos, en dos universos. En uno de ellos simplemente se está dirigiendo a un hotel. Allí tenía esa conversación casual con el otro personaje de esta historia, Val, y ella se encuentra en estado de embarazo. Eso muestra en algunos minutos la película, pero sin mediar algún tipo de edición o algo, ella puede saltar de esa simple escena a otro donde el escenario es completamente dantesco, catastrófico, prácticamente en medio de un apocalipsis, y es que ella empieza a ver cómo su cuerpo está mutando, está cambiando, sus venas prácticamente parecieran salirse de su cuerpo, su sistema circulatorio pareciera brotar por cada uno de los poros de su piel y empieza a tener una serie de convulsiones, se le dificulta el movimiento, siente sed, ansias, y cuando mira a su alrededor, en ese hall, en ese pasillo que le da el título a la película en su idioma original o Contagio Cero, está al interior de un hotel donde las personas están en condiciones idénticas o peores, y allí todos están lamentablemente en un estado que pareciera más estar muertos que cualquier otra cosa, pero su aspecto físico es bastante deplorable, es bastante triste. Y en ese escenario
allí aparece el otro personaje de esta historia, Val, interpretada por la actriz Carolina Barzak, una mujer que se encuentra allí con su familia, con su pequeña hija y con un hombre completamente energúmeno, radical, de este tipo de nefastos personajes que practican la violencia doméstica, que ella no le puede decir nada porque lo primero que hace es pegarle o alzarle la voz o agredirla física y psicológicamente. Entonces ella se mantiene a la expectativa de este hombre, y en ese hotel ella empieza desde ese universo de Val a ver cómo las cosas empiezan a cambiar y cómo su esposo, después de haber tenido una discusión con ella, termina acostado en la cama, pero cuando ella ya vuelve a verlo se da cuenta que es víctima de este mismo virus, de esta misma mutación, de cómo su aspecto físico es lamentable, de cómo prácticamente parece más un monstruo que un ser humano, y lo que hace Val es tratar de huir con su pequeña hija. Y allí es donde esta producción va a tener prácticamente su clímax de cómo ver estos personajes tratando de identificar por qué está sucediendo esto, qué es lo que le está pasando a las personas, dónde se encuentran metidos, si es prácticamente un infierno en la tierra, si es un mundo alterno, un mundo paralelo, y finalmente aparecerá el otro personaje de esta historia, un científico loco, completamente desquiciado, llamado Julian, el rol a cargo, coincidencialmente de Julian Richings, que es un hombre que prácticamente se ufana y se alegra del dolor ajeno, y que para él ha conseguido su máxima creación, y es un virus que está destruyendo a la humanidad. It's a big hotel, and I think there's a gala happening. What's a gala? It's like a party with... It's a party for rich people. Es básicamente una fiesta para gente rica. Le están contestando ahí a la niña Val en compañía de ese energúmeno padre. Y con Hall, la película del año 2020, esta producción canadiense que ve la luz en las salas de cine bajo el título de Contagio Cero, en este fin de semana, tenemos un largometraje que resulta completamente desastroso porque le apuesta a tantos escenarios que no termina por cuajar en ninguno. Entonces pretende ser una película que hable de realidades paralelas, y finalmente lo que hace es que el público no se interese por ninguno de los dos escenarios. Si se habla de virus o de pandemias, pues creo que uno simplemente sintonizando cualquier canal de noticias o cualquier documental acerca de los efectos de las pandemias a lo largo de la historia le puede sacar más gusto que este virus, que al principio del metraje se nos presenta como el más letal, el que aniquila más personas, el que resulta siendo más temerario, y entonces pues, esto tampoco termina de cuajar mucho porque ni siquiera se dan algún tipo de explicaciones de cómo es que actúa en el cuerpo, sino simplemente van apareciendo uno a uno los personajes con un pobrísimo trabajo de maquillaje. Entonces uno como público tiene que asumir que esto es realmente una pandemia de tamañas proporciones, y no, por lo menos se hubiera tomado el trabajo su director de en unas escenas explicar o por lo menos hacer ver más realista este tipo de virus. Y allí lo que vemos es una historia reforzada donde cada cosa pareciera estar en el lugar equivocado o extractado de otras películas. Entonces le meten el tema de la violencia doméstica, le meten el tema del embarazo, le meten el tema de esos mundos paralelos, y todo esto resulta siendo una mezcla nefasta de cine que no le apuesta ni al terror, ni al suspenso, ni al misterio, ni a las pandemias, ni a nada, y muestra que este largometraje deja mucho que desear respecto a lo que es una producción que trata de ser tan ambiciosa y tan pretenciosa de varios hilos narrativos, y donde finalmente no termina por desarrollar ninguno. Así que otro de los estrenos de la semana, bajo su cuenta y riesgo, otra de esas películas que ya con lujo de detalles, con gran mérito se gana su puesto en lo peor que hemos visto en este 2022. Se trata de Hall del año 2020, presentada para el público en Colombia como Contagio Cero.